Contado José Luis Sánchez. Vamos a ver, estoy de acuerdo porque tú dices, en esta acción nunca en la historia el VAR ha llamado al árbitro. Es evidente que esta es una jugada en la que el VAR ha intervenido en otros tiempos, en otros momentos, en otras situaciones. ¿Por qué no interviene con Vinicius y el Real Madrid? Yo entiendo que el madridista piense que no interviene porque hay algo ahí detrás. Porque hay algo ahí detrás. Porque González Fuertes tiene una cosa con el Real Madrid que le impide cumplir con su responsabilidad. Porque esta es una cosa que ve todo el mundo. La televisión del Real Madrid. Todo el mundo. Y tienes que pensar mal. Tienes que pensar mal. Y a la gente hay que decirle, piensa mal y acertarás. La información que ha contado José Luis Sánchez de que en el vestuario... Ayer no fue solo un partido de fútbol, familia. Ayer fue otra noche donde el madridismo salió del estadio con la sensación de siempre. Esto no pasa en todos los campos. Esto no se pita siempre igual. Esto casualmente nunca cae de nuestro lado. Ayer en el Chiringuito ardió Troya. El Alavés Real Madrid fue un resultado corto, un juego pobre y malo y una jugada que lo cambia absolutamente toda. Como en Girona, como en Girona. No estamos hablando de una interpretación rara, ni de una mano dudosa, ni de un fuera de juego milimétrico. Estamos hablando de una patada clara a Vinicius dentro del área. Y aquí empieza el circo. Porque cuando todos los árbitros del Chiringuito, incluso los que odian al Madrid, dicen que es penalti, pero el VAR no entra. Pero el VAR no entra. El problema ya no es la jugada. El problema es el sistema. Lo que llevamos denunciando últimamente. Hoy, familia, se viene análisis serio, humor sin filtro y verdades a veces incómodas que pocos se atreven a escuchar. Dentro intro. Antes de ver el clip del Chiringuito entero resumido para que lo disfrutéis, quería comentar unas cositas de los tertulianos y dar mi opinión sobre el partido del Madrid. El Madrid juega muy mal. El equipo está muy espeso, lento, no tenemos creatividad, no jugamos a nada, ganamos porque tenemos detalles de alguna estrella, tipo la de Mbappé ayer, y bueno, Xabi Alonso está ganando tiempo. Está claro que con el 1-2, marcador muy apretado, pero gana tiempo. Y el Madrid está en la UCI, como dice José Luis Sánchez, está en la UCI. Pero, ¿desde cuándo jugar mal elimina el derecho a un penalti? ¿Desde cuándo el marcador influye en aplicar el reglamento? ¿Desde cuándo, si vas ganando 1-2, te pueden pegar una patada gratis dentro del área? ¿Desde cuándo? Porque ojo a esto, Peredrón lo dice claro. Esto pasa porque el Madrid va ganando 1-2. ¿Perdona, Josep? Entonces, si vas ganando, el reglamento cambia. Hay una norma secreta donde dice el Madrid solo se le pite penalti, solo se le puede pitar un penalti si va ganando 4-1. Porque no influye en el marcador, porque uno más pues no se nota. Pero si va el marcador apretado, o vamos perdiendo, vamos empate, no se puede pitar luego. Vamos a la acción. Vinicius encara. Vinicius regatea. El defensor llega tarde sin opción a ninguna dar el balón. Todos vistes la jugada. Le da una patada claramente. Vinicius cae, no hay balón, no hay simulación y no hay una exageración previa. Edu Aguirre lo resume perfecto. Esto es fútbol. Regate, patada y al suelo. Que ya sabemos que Vinicius está muy acostumbrado a ir al suelo. Una cosa no quita otra. Y aquí para mí viene lo más grave. El árbitro puede no verlo en directo. Vale. Me parece muy difícil porque le cuadró con visión directa. Estaba justo a 2 metros. Pero bueno, venga. Eso pasa. Pero el VAR si lo ve. El VAR tiene repeticiones. El VAR está para esto. Y aún así no llaman. No avisan. No intervienen. Yo soy gallego, todos lo sabéis. Contra el Celta de Vigo, ayer, hubo una jugada, una patada a Nico Williams que no la vio el árbitro. Pero una patadita, pero mucho más leve que esta. Y avisó el VAR. ¿Por qué en unas jugadas sí y en otras jugadas no? Y luego Juanfe lo suelta con ironía. Igual el VAR estaba comiendo un bocadillo. Y es gracioso, y le podemos creer, hasta que te das cuenta de que no lo decía de broma. Y eso a mí es lo que me preocupa. Luego Fernando Sanz lo deja caer, y no hay respuesta. En el Celta y en el Atlético hay una jugada igual, y el VAR no avisa. Y el VAR avisa. Misma acción, mismo contacto, distinto equipo, distinto criterio. Resultado, penalti en unos, nada en el Madrid. Nada en el Madrid. Y Pereiro, pues las mismas jugadas, que también es gallego,
Las mismas jugadas arbitradas de forma diferente. Esto no es un error puntual, esto es un patrón. Y cuando el patrón siempre perjudica al mismo, ya no es casualidad. Es que esto ya huele demasiado mal. Y todos sabemos quién estaba en el mar, ¿no? Que era Gonzalo Fuertes. Y Pedrerol pues lo recordó. Montó una guerra contra el Madrid antes de una final de Copa y dijo que las iba a pagar. Dijo que las iba a pagar. Eso no lo dice un random de Twitter. No lo digo yo. Lo dice el presentador del Chiringuito de Jugones. Y ahora dime tú, ¿de verdad no influye? ¿De verdad crees que es casualidad? ¿De verdad hay que confiar ciegamente en esto, en estos árbitros? Y Pajares, un ex árbitro, lo explica. Después de amenazar públicamente a un club, siempre le perjudica y ayuda a sus rivales. Y ojo al dato, jornada 3, error grave favoreciendo al Atlético contra el Alavés, lo mandan a la nevera, vuelve, VAR en un Madrid Alavés, penalti clarísimo no pitado. Ayudó al Atlético no viendo un fuera de juego claro y ahora perjudica al Madrid. Qué extraño, ¿no? Penalti clarísimo no pitado. La culpa no es suya, la culpa es de quien lo pone ahí y quien no lo jubila, quien no lo manda para casa. Porque tú en el trabajo, si haces una negligencia tan grave, estás en la calle. Y ahora vino lo surrealista, ¿no? Que es lo que voy a repasar y lo que os voy a hablar, ¿no? Pedrerol, para él penalti claro. José Luis Sánchez, penalti y jugada para informe. Edu Aguirre, penalti clarísimo. Urizar, penalti. Rafa Guerrero, penalti. Pajares, penalti. Damián, jugada de VAR y penalti. Juanfe, para mí es penalti. Si hasta Soria, para mí es penalti. Y luego aparece un culé. Justo, no lo nombré. Fite. No es penalti. Mirad cómo se tira. No ve el contacto. Un culé diciendo que Vinicius se tira. ¿Qué? ¿Sorpresa? No, a mí no me sorprende. Y Soria con su clásico. Las veces que se tira Vinicius no ayudan. Estoy de acuerdo. Tiene facilidad para tirarse. Me recuerda a Di María, o a Dani Alves, o a Busquets. O hasta Cristiano Ronaldo, que también tuvo su etapa de tirarse a la piscina. Pero una cosa no quitan otra. Y sobre todo viendo la jugada de Yamal en el Rayo Vallecano. Sobre todo viendo la jugada esa. Que esa sí que es para mear y no echar gota. Yo sí que exagera, pero no quiere decir que puedas dar una patada gratis. Y Urizar, el árbitro, lo dice claro, la culpa es del comité de árbitros. Entra cuando quiere, hacen lo que quieren. Y José Luis Sánchez fue más allá. La FIFA y la UEFA no quieren árbitros españoles ni en finales ni en semifinales. Y ya veis el historial, ¿no? Que no van ni a la Champions en partidos importantes, no van al Mundial de Clubs, no van a partidos de Eurocopas. Pues está claro. Al final cada uno tiene su nivel y al final pues pasa lo que pasa. Porque esto fuera de España, no cuela. Tú ves la ESPN, por ejemplo, analizando este tipo de jugadas, y ya saben lo que hay atrás. Porque en Europa esto se pita. Porque en el mundo esto se pita. Y aquí, pues, hay miedo al relato, hay miedo a la crítica. Y mira cómo se están vengando. Una amenaza y pone en orden todas las jugadas que le puedan beneficiar al Real Madrid. En el vestuario, comentó José Luis Sánchez antes del partido, que en el vestuario ya sabían lo que iba a pasar. Ya sabían lo que iba a pasar con Gonzalo Fuertes. Y es gravísimo, para mí es gravísimo. Es una desconfianza total en el sistema. Y en la directiva también. Es que es una locura. Vale, antes de nada, si os está gustando, suscribir, darle a like, compartir familia. Como siempre, hagamos que esto sea grandísimo. Y ahora vamos a poner el vídeo, pero bueno, quería comentar una cosilla y vamos con el vídeo entero del chiringuito, ¿no? Para que nadie manipule esto. No es llorar, no es excusarse, no es esconder el mal juego, porque jugamos muy mal. Muy mal, y sobre todo tú ves al Celta ayer y ves al Barça y nosotros jugamos extremadamente mal. No jugamos a nada, pero queremos exigir igualdad. Porque si esto se lo hacen a Pedri, o a Nico Williams, o a Antoine Griezmann, es penalti al segundo. 10 repeticiones, titulares indignados. El árbitro yendo a la pantalla, que onte no fue, onte pasó, se quiso hacer el chulo parecía. Pero como es Vinicius, jugada gris, no es suficiente, no entra al VAR, y eso, amigos, es la verdadera polémica. Eso es lo que de verdad está discutiendo el chiringuito, discuto yo, y discute todo el madridismo. No pedimos favores, no pedimos ayudas, pedimos lo mismo que el resto. Y eso no nos lo dan. Si te gustó, dale a like, suscríbete y comparte. Y disfrutar de estos 20 minutos del chiringuito porque son magia, familia, son magia.
compartir, suscribiros y darle a like. Muchas gracias. El estadio... A ver, un titular de lo que has visto hoy. El Madrid sobrevive, sigue en la UCI y Xabi Alonso gana tiempo. Y González Fuertes no debería pitar nunca más al Real Madrid. Es que yo lo de González Fuertes, que es el árbitro, el que estaba en el VAR hoy, el que montó una especie de guerra contra el Madrid antes de la final de la Copa del Rey, tenemos que estar unidos todos contra el Madrid y la televisión del Madrid, montó un lío ahí que era... daba pánico, que el Madrid se planteó incluso recusar a los árbitros porque en fin, no era árbitro en este caso, no era juez, sino era una parte clara de alguien muy resentido con el Madrid, con lo cual era preocupante eso. Yo no sabía, pensaba que se había retirado. Juanfe, o lo habían retirado. Entonces sigue, ¿cómo puede ser que arbitre al Madrid alguien que mostró tanta manía al Madrid, no? Bueno, ese es tu punto de vista. ¿Tú te mostró cariño, tú crees, Juanfe? No tienes que mostrar cariño, pero tampoco creo que tengas que pasar la mano por la espalda a quien te está matando permanentemente en sus canales oficiales. Por eso ganas de vengarse, porque tú piensas que le pasa la mano por la cara. No, pero él se estaba refiriendo, yo creo que para mí fueron desafortunadas esas declaraciones antes de un partido. Si las hubiera hecho 3 días después del partido, que hubiera dicho lo mismo, no hubieran sido tan trascendentes, porque realmente es el pensamiento de todos los árbitros. Ya, pero claro, hoy el árbitro, el penalti a Vinicius, que para nosotros, para la mayoría, es claro, incluso para Soria, incluso para Damián, es decir, que no son sospechosos, digamos, no digamos que lo han visto y lo ven Soria, lo ven Damián. ¿Por qué éramos sospechosos? ¿Él? No sé por qué hay que ser sospechoso de nada. Yo siempre suelo decir cuando veo jugadas... No, tú como periodista independiente... No soy más independiente que tú. de los colores te puedan, ¿no? No soy más... No, Josep, también lleva 6 no somos ni más... Josep, vamos a hablar en serio. Pero el tema es serio. Que los colores, el hecho de no soy más haberte independiente que manifestado tú. Como claramente forofo del Atleti, podría influir en el tema este. Que no soy más independiente que tú, pero si veo un penalti... No, yo soy un culé que reconoce que es penalti, también lo digo como que es llamativo. Bueno, tú... Igual que tú como... Bueno, un tú Atlético... eres una mezcla de culé y madridista, que es lo más difícil. Es que pasa en la Champions, voy con el Madrid, tú vas en contra del Madrid, la diferencia que tenemos tú y yo, ¿no? No, que es penalti. Yo lo que digo, por eso digo, que tú que vas en contra del Madrid en la Champions, que digas que es penalti me llama la atención y me parece muy valorable. Entonces creo que es muy importante. Pero vamos a situar también con Urizar Aspitar, de Urizar, hola. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Pajares Paz, hola. Buenas noches. Vale. Hola. A ver, Rafa Guerrero, mójate, ¿para ti es penalti? Para mí es penalti. Vale. Juanfe, ¿para ti es penalti? Para mí es penalti. Vale. ¿Urizar es penalti? Efectivamente es penalti. ¿Pajares es penalti? Como un camión. Vale. Bueno, el del VAR de vacaciones. ¿Cómo se explica que el del VAR no le diga por lo menos vete a verlo, Pajares? Pues no lo entiendo. La verdad es que este árbitro, cuando estuvo en activo, dejaba mucho que desear como árbitro. Después entró como árbitro de VAR y todos tenemos en la mente aquel fallo grosero en la jornada 3 del Alavés contra el Athletic Madrid, que lo metieron en la nevera, que para mí no tenía que haberlo metido en la nevera, sino en el congelador, y haberlo tenido ahí un montón de meses. Pero la culpa no es de él tampoco, ¿eh? La culpa es de aquellas personas que lo tienen ahí como árbitro asistente o árbitro de VAR. A mí la verdad es que no me gusta esta persona, al margen de aquellas amenazas hacia un club, ¿no? Pero la verdad es que no lo entiendo. Es que yo creo que el punto es, cuando un árbitro amenaza a un club, pierde credibilidad, ¿no? Por lo menos la imparcialidad que se le supone a... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Perdón, bueno, que los resultados son de la semana pasada, pero no pues... Pero es que hay gente a veces pide también que... claro. Y de hecho, hoy ha pasado. Hay gente que... Hoy ha pasado. Roncero, retroactivo. Son retroactivos. A veces la gente pide también que repasemos... Retroactivo. Me piden toda la liga. Y solo digo, podemos poner solo 2 o 3 jornadas. Llamo Roncero, Josep. Oye, de verdad, el que se encarga está de vacaciones y hemos puesto el de la... Rafa, para ti, ¿el VAR tiene que intervenir o no? Yo creo que sí, porque error claro, manifiesto, si todos tenemos claro que es penalti, que hemos visto que es penalti, el árbitro de campo no lo ve, ¿por qué no le llama? ¿Qué motivo hay para ser una jugada gris? Gris no puede ser cuando todos vemos que es penalti. O sea, lo de gris es que me hace una gracia jugar con el gris. No, a ver, ¿por qué era con 2-1? ¿Es con empate a 1? Bueno. Uf. O con... Sí, no es una broma sí, esto. con empate a 1. No, el del VAR. No llamo porque es gris. No, perdóname. Gris ni azul marino. Deja que el árbitro del campo por lo menos vaya al monitor y lo vea. Ya está fenomenal. El de Girona es muy parecido a este. El del Girona, que le hacen a Rodrigo, es muy parecido a este. Entonces, sí. y ahí no nos tiramos de los pelos, ¿eh? ¿Qué? O sea, entiendo que es muy parecido, por no decir similar. Por eso para mí no es penalti.
por eso para mí es una jugada que además, como se tira después Vinicius, hace que todavía sean menos penales. Pero aquí estamos hablando de un penalti clarísimo de parte de todo el mundo, menos tú, Fite. Entonces, si digo, si este es igual que el de Girona, y el Girona sí que el partido iba a empate. No, y no se pitó, por eso digo, para mí no podemos valorar que sea o no sea penalti por cómo se tira. O sea, hay contacto. No, la valoración no está cómo se tira. Que la valoración no está en cómo se tira. Claro, hay penalti, hay contacto. Si es o no es. ¿Se tira mal? Sí. Sí. O sea que tú dices que un error en un momento determinado justifica otro error. Como un día me equivoco. No, es que para mí no es ningún. Ese día me equivoco, ya me puedo equivocar siempre, permanentemente me equivoco. ¿El VAR tiene que intervenir? La culpa de todo esto la tiene el Comité Técnico de Árbitros, desde que les ha dicho este año que no intervengan tanto en las áreas, y por ese motivo lo dejan más a interpretación del árbitro estas jugadas. Yo desde luego soy partidario de que tienen que intervenir en estas jugadas cuando el árbitro se equivoca. Ha intervenido. Tenemos a Rafa Guerrero, Pajar Espaz, Urizar Pitarte, todos nuestros árbitros están de acuerdo en que el VAR tiene que intervenir. Bueno, perdona, todos no, Juanfe. No, está bien lo que ha dicho Urizar, porque lo que admite es que el árbitro del VAR lo ha hecho bien. Está diciendo. Admite que hay interpretación libre. Pero déjame terminar. Hay demasiada libertad. Déjame terminar. Es que no, pero no cambiamos lo que dicen, No lo ha hecho bien. Déjame terminar. No ha dicho que ha hecho bien. Si decimos. Déjame esgrimir más de 3 palabras antes de cortarme. Porque como difiero desde tu punto de vista o del de ellos. No dice lo que tú quieres que diga. Josep, yo lo que he escuchado es que lo que lo hacen mal son el Comité Técnico de Árbitros por dar unas consignas a sus árbitros para que apliquen. Correcto. Es decir, ¿vale? Pues entonces tendremos. Perdón. Habría llamado al VAR. ¿Lo puedo terminar? Pues lo que estamos diciendo es que el reglamento que se ha estipulado para esta temporada está mal. Bien, eso hagamos un debate sobre eso. Pero el árbitro, la consigna que tiene es para que las intervenciones del VAR sean mucho más. El listón esté mucho más alto a la hora de intervenir. Otra cosa es que esto nos guste o no nos guste. Yo lo que digo significa que el listón esté más alto. Pues Josep, que yo creo que en esta jugada que esta jugada sea determinante para un resultado. Pero es que todas son determinantes, eso no es importante. Un 3-1, un 4-1, lo Josep, no, pero que yo lo que explico es cómo funciona. ¿Y por qué en el Athletic Club? ¿Y por qué es una norma? ¿Y por qué el partido has dicho es que es interpretación libre? No forcemos, no exageremos, no vayamos al VAR permanentemente. Es que está diciendo que es una especie de norma. No es una norma, una consigna es un consejo. Es un consejo más acentuado. El consejo, Juanfe, no es una norma. A ti te dicen, oye, no perdamos la cabeza yendo cada vez que hay algo al VAR. Te están diciendo, oye, vamos a intentar limitar el acceso al VAR. Hasta ahí, de acuerdo todos. Pero eso no quita que cuando hay una jugada como esta, oiga, vaya usted al VAR. ¿Por qué en el partido Celta Athletic Club de Bilbao ha habido una jugada? ¿Por qué en el partido Celta Athletic Club de Bilbao Celta Atlético de Bilbao ha habido una jugada igual? Idéntica a esta. Y le ha llamado el VAR. ¿Y por qué sí vale? Porque se equivoca el VAR. En esa jugada. Se equivoca el VAR. No, es una jugada exacta y le llama al VAR. No, el VAR se equivoca en uno de los dos. Yo digo una cosa, vamos a ver. Si la jugada esta la ves en el monitor, la ve el VAR, ¿habría sido más justo el resultado? ¿El objetivo cuál es? Pero no tiene nada que ver el resultado, Josep. El VAR está para ayudar al árbitro del campo. Pero que vayan 5-0. Justicia. No está para eso, Josep. Me da igual. Es que el que está en el VAR es el que está en el VAR. Es que tú estás dando unos argumentos, Josep, que el VAR no está para eso. Ese es el problema. Si vosotros... Ese es otro debate. Josep ha dado unos argumentos de evidentemente, si esto lo ve el árbitro en el monitor, no sabemos lo que hubiera pasado. Yo lo que os digo es cómo funciona. Yo lo que os digo es, no sé si a mí me parece bien o mal. Cada año, cada uno, ha cambiado todo este año porque ha aparecido gente nueva en el VAR y han considerado que se le da autoridad al árbitro de campo. En este caso, el árbitro de campo, que habrá escuchado al del VAR, ha considerado que ha visto el contacto, no le ha parecido suficiente y como ese argumento sustenta al VAR con las imágenes, no interviene. Por lo tanto, desde mi humilde opinión, el VAR no tiene que entrar. Cuando el VAR escucha al árbitro de campo explicar la jugada, es decir, explica la jugada como que es leve, que no es suficiente. Y de hecho, VAR, que lo ve con 15 monitores, ¿qué dice? Que puede sustentar esos argumentos. Claro, es decir, si él quiere lo sé. Claro, es que el VAR, que no estoy hablando de la interpretación que vosotros le dais. Está muy bien lo que dices, estoy explicando el funcionamiento del VAR. Si no os gusta, pues montar una manifestación. Yo os digo, además se le ha visto al árbitro de campo cómo ha explicado que no a los jugadores que no les parecía suficiente, que había contacto, pero que desde su punto de vista no había suficiente.
No era suficiente. Para mí, si estoy en el campo, lo hubiera pitado, pero repito otra vez, el árbitro del campo le dice al árbitro de VAR, para mí existe contacto. Para mí no es suficiente para que el jugador caiga derribado. De hecho, Vinicius da otro paso y cuando ve que el balón se le va, se tira. Claro. Y yo creo que es un motivo bastante claro por el que el árbitro del campo no pita el penalti. ¿Cuántos instructores tiene la Federación Española para preparar a los árbitros? Porque cada uno parece que está con unas normas diferentes en el campo. Depende de Ese qué es el gran jugador, hablaremos de una Juanfe. cosa o de otra. Yo no te digo el VAR sí o no. En la misma jornada, las mismas jugadas son arbitradas de una manera u otra. Pues- y no me ven dar la moto pues se habrán que equivocado. la instrucción es y no hay que llamar al VAR. Porque no es así. Sí, Óscar, se habrán equivocado en las otras jugadas. Pero no cambien la En esta, jugada. A mí no me parece Juanfe. un error. me La parece un error caída de campo. Vinicius es única y exclusivamente porque hay un contacto con la pierna de Tenaglia. Claro, si no se tira. Tenaglia saca la pierna y ese contacto provoca la caída de Y en Vinicius. esa Vinicius velocidad perdemos tú no ahora. eliges cuándo caes, ¿eh? Alfredo, Eso es una interpretación si Vinicius tuya. se va en dirección a la ¿Pero portería, cómo? no se cae. Pero ¿cómo que no se cae? Si Eso tú qué Vinicius sabes, se va pero en no dirección puedes a la pensar portería, Vinicius. no se Primero que al cae. VAR, al árbitro y al VAR eso no le pero interesa. desde mi punto de vista. La pierna de Tenaglia golpea a Vinicius. Punto. Cae, penalti, ya está, olvídate de la teoría- ¿Consejos o sin consejos? Perdóname. Sí, pero Claro, vuelvo. ¿Y con por qué la consejos, Rodrigo no? Fernando, con consejos o sin consejos, que sean más laxos, que entren más o menos, esta para mí es una jugada de VAR. Y hay que decirle al árbitro, vente a VAR y decide tú lo que es esta jugada. totalmente. Es una Totalmente. jugada de VAR. Sabe que preguntemos, Sí, Gorka, eso- hacemos la pasó en el pregunta Athletic Club. a los amigos que nos ven, Miguel, los amigos que nos están viendo. Claro. Adelante, Gorka, dinos. Venga, pues lo preguntamos en Twitter, X @ el Chiringuito TV. Para todos, ¿es penalti a Vinicius? Sí, Pero, ¿no? pero yo preguntaría si tiene que entrar el VAR o no, que para mí es lo que estamos debatiendo. Penalti lo tenemos todo claro. La gran diferencia es si tiene que entrar el VAR o no. La Ese decisión es el que es tema. penalti, claro, No, según toda la audiencia. No, es lo del tiene que entrar, ¿no? el penalti. Claro. No, si hay un 50, 50-52, 54, Bueno, por fin te dices, 46, encima. si está igualado, entenderemos que es gris la jugada. Eso es, correcto. Y el 70, el base del 70%. ¿Sabes lo más grave de todo esto? Ana, No, ¿Sabes que lo digo más que grave de todo claro esto? que creen que tiene que entrar el VAR desde el momento en que el González Fuertes es tendencia y muchos están pidiendo explicaciones de por qué González Y Fuertes tenemos a González Fuertes que dijo esto antes de la final de la Copa del Rey. Justo el día antes, ¿eh? El día antes. No te quepa ninguna duda que vamos a tener que empezar a tomar medidas. Vamos a tener que empezar a tomar medidas, muchísimo más serias de las que están tomando. Porque esta unión que nosotros tenemos ahora y que vivimos diariamente con nuestro presidente, con su junta directiva, con los 180 compañeros y compañeras, no vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando. No lo vamos a seguir permitiendo. En pocas fechas, posiblemente tengáis ciertas noticias sobre lo que está aconteciendo y lo que va a venir. Pero que no os quepa ninguna duda que esta plantilla que hoy compone el arbitraje español, tanto de femenino como de masculino, junto con el CTA, va a hacer historia, porque no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando. 8 meses. Yo escucho esto y sé, como madridista, No puede que el árbitro del VAR es este señor que va a hacer historia él. Piensa mal. Va a hacer. La historia la quiere hacer, pequeñas historias, porque monta un lío cada vez que está. Pero digo, vamos a hacer historia. Es difícil entenderlo, ¿eh? Yo no me puedo fiar de un juez así. Hoy piensas mal. Hoy el madridismo No puede piensa estar mal. al Madrid Hoy no el puede arbitrar, ni al Barça madridismo tampoco. piensa mal. Claro, Hoy el no, madridismo claro. está convencido de todas las teorías que ahora mismo sabemos todos que están circulando. Bueno. Mi padre hoy está convencido de que esto, 100 veces que le pase, el Madrid va a ver cómo se comen un penalti que le han hecho a Vinicius. El madridismo hoy piensa mal, sospecha, duda. Esto es lo que ha ganado el sindicalista este. Amenazando, porque eso es una amenaza. Y No es una reivindicación, es una amenaza. Y con todo el respeto, solo faltaría a los sindicatos que Cuidado, son antes en cualquier sociedad, que quede claro. Sí. Diego Es que para mí es penalti. Puedo entender que el madridismo esté cabreado con González Fuertes, pero a mí me gustaría también meter en la ecuación, porque seguro que no ayuda a Vinicius, la de veces que se tira. ¿Qué tiene que ver eso? No, cuidado. Eso no ayuda. Escúchame, que eso no ayuda. Que no ayuda, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. El campo. ¿Qué? El árbitro de campo, vale, lo puedo Que entender. sí, pero pues entonces ya está. Que es que se tira en demasiadas ocasiones y el árbitro eso lo tiene aquí. Te lo compro. Lo tiene aquí y no ayuda. Y no ayuda. ¿Qué jugador no se tira? Que sí, que bueno, pero es que Vinicius se tira
porcentaje de las veces que se tira Vinicius es muy superior al de cualquier otro. Y eso no ayuda. ¿Para qué le pongan la tele? Caray, están disimulando. Y en vez de vender lo mal que juega el Madrid y qué pasa con Xabi Alonso, están vendiendo la polémica arbitral. Pero creo que una cosa no quita la otra. No quita la otra. Pero hay que denunciar de verdad que pasen estas cosas todavía con el VAR, que era una fórmula adecuada para mejorar el arbitraje, para mejorar la justicia en el arbitraje. Y no se utiliza. Y estamos dándonos cuenta de que Juanfe apoya que el del VAR, que está ahí comiendo un bocadillo, el de hoy... Y no acude y no dice, oye, vete al monitor, ni dice, oye, cuidado con eso. Porque en el VAR, por suerte, tenemos un arbitraje con gente muy válida, árbitros muy válidos, que no están dentro de la historia que quiere organizar o que quiere ser protagonista este señor, con todo el cariño. Totalmente. Este señor como persona será fantástico, pero patinó. Y cuando patinas una vez siendo un juez, y te conviertes en parte, vamos a hacer historia, vamos a acabar con el Madrid, que así decía, todos juntos contra ellos. No puede ser que tú dependa de ti que digas, oye, vete al monitor. No puede ser que dependas de este. No puede arbitrar nunca. Creo que tenemos a un jefe de los árbitros que está renovando el arbitraje, que está mejorando el arbitraje. No puede permitir que haya gente vengativa en el arbitraje. Se ve un ejemplo muy claro, ejemplo muy claro. Partido Celta de Vigo, Athletic Club de Bilbao, una jugada idéntica, parecida, muy similar. Le llama al VAR. Renovando jugada Real Madrid, a la vez Real Madrid, jugada idéntica y el VAR no llama. Que me lo expliquen. Porque este está en el VAR. Que me lo expliquen, ¿no? Que me lo expliquen. Si estuviera otro en el VAR, te puedo asegurar. No sé, porque que me lo expliquen, porque es que ¿cómo explicas eso? A ver cómo va la gente que lo ha visto en la tele. Que ha tenido, la gente tiene su VAR. Claro. Su VAR. Que tiene su monitor y lo ve. La imagen en televisión y tiene su opinión. A ver cómo va el VAR del Chiringuito. Venga. Gorka, dinos. Pues vamos a ver la encuesta porque 1.872 votos después. Lleva un medio más o menos la encuesta en Twitter, @elchiringuitotv. La pregunta, ya sabéis, ¿es penalti a Vinicius? Bueno, pues con él 74,4% de los votos. 3 de cada 4 votos dicen que sí es penalti a Vinicius. ¿El no? Pero Juanfe defiende que es gris. No, Juanfe defiende que gris es el 80% casi. Esta encuesta, ¿qué es gris? Esta encuesta refuerza el argumento que doy para que el VAR no intervenga. Correcto. Con que haya, no es clara. en este caso, 3 personas de cada... Culés que ve el programa también, ¿te parece que no existe? ¿Verdad? Que hay culés que votan, con que haya 3 personas de cada 10 que consideren que esta jugada no es penalti, ya sería motivo suficiente para que con el VAR actual que existe en este país no se intervenga. Tiene que ser una jugada mucho más clara que el árbitro haya o no visto o mal visto. A ver, José Luis Sánchez. Lo ha visto y ha considerado que no es José Luis quiere suficiente. intervenir, dice que no, José Luis Sánchez. ¿Por qué dices que no? ¿Qué va a decir José Luis Sánchez, Josep? ¿Qué va a decir José Luis Sánchez? ¿Qué va a decir José Luis Sánchez? O sea, José Luis Sánchez, lo raro es que el orden haya sido mal partido del Madrid, no sé qué, no sé cuánto, González Fuertes. Pobre que lo está raro al lado, hubiera sido, lo normal hubiera sido González Fuertes, no sé qué, no sé cuánto, del Madrid. Pero que yo digo que es muy raro que José Luis Sánchez hable de los árbitros. A ver, José Luis. Es muy raro. Juanfe, no lo dice José Luis Sánchez, lo dice la FIFA y lo dice la UEFA. Que no quiere. ¿Cuántos árbitros pitaron en Champions? 4 esta semana. No quiere a los árbitros españoles. No quiere a los árbitros españoles. Y esta es una de las jugadas que van al informe de la FIFA. Porque, por desgracia para ti, para los árbitros españoles, los partidos del Real Madrid los ven millones, cientos de millones de personas. Y todos se llevan las manos a la cabeza porque jugadas como esta no se pitan. Porque es una jugada realmente terrible para el arbitraje. Es una jugada terrible para el arbitraje. Y por eso, cuando hay un Mundial de Clubes, cuando hay una final de la Liga de Campeones, cuando hay una final de la Eurocopa, cuando hay partidos de semifinales importantes, los árbitros españoles no aparecen. Por cierto, Josep, la indignación es absoluta, tanto en el vestuario, que en el vestuario me decían, antes del partido, si hay alguna jugada polémica de VAR, sabemos que no se va a pitar, sabemos que tiene que ser muy clamorosa para que entren cuando saben la designación y que va a ser González Fuerte, lo tenían clarísimo, y en la directiva están igual. En la directiva estaban alucinando porque decías tú el penalti de Gerona, que si iba 1-1, en Gerona te cuesta 2 puntos porque era un penalti a rodillo claro, y hoy si empate el Alavés en el descuento, te cuesta otros 2 puntos. Y eso al final va sumando, que el Madrid ha jugado muy mal otra vez, ha jugado muy mal. Pero no puede ser que González Fuertes, que amenaza al Real Madrid, esté en los partidos del Real Madrid. Es que no puede ser, es que por la limpieza, decías tú los cambios del nuevo director del Comité Técnico de Árbitros. ¿Qué cambios? Llamar a los árbitros por el primer apellido y no por los 2 apellidos. Es tremendo. Esto lo ha visto todo el mundo. Ahora, yo he visto, por ejemplo, la idea no lo tiene fácil tampoco, está renovando
Yo creo que hay una idea de renovar el arbitraje, es un proceso. Yo confío en que lo haga, confío en que pero pasa por aquí, José, pasa por yo no quiero echar a nadie de su lugar, pero pasa por poner a un árbitro que amenaza al Real Madrid en su partido. Por intentar evitar gente con rencor, ¿no? Edu Aguirre, que estaba ahí. Si lo piensan Edu, adelante, todos, Edu. si lo que Edu. dijo este árbitro Adelante, piensan todos. Pues estamos buenos. Al final parece que estamos ahí usando el laboratorio para ver qué es o qué no es fútbol. Es que lo primero de todo es fútbol y hay cosas que son clarísimas. Es un jugador que regatea, que le dan una patada, una patada y se cae. Es que es penalti. Y no lo ha visto el árbitro de campo, que ya me parece gravísimo que no lo vea el árbitro de campo, porque eso lo hemos visto todos se ha visto. Y luego el que amenazó al Real Madrid, pues no lo ha querido llamar al VAR. Y todos sabemos que si, por ejemplo, esta jugada se la hacen a Pedri, el árbitro pita penalti. No, eso no es comparable. Por un ejemplo. Sí, verdad. Es que hay muy bien comparable. No, pero que ves que no tiene que ver aquí. Pero esa duda puede estar ahí. No sé si es lo de Pedri, no sé si es verdad, pero puede generar la duda porque este árbitro quiere vengarse del Madrid, pero del Barça. Entonces, eso queda ahí. La información que ha contado José Luis Sánchez. Vamos a ver, estoy de acuerdo porque tú dices, en esta acción nunca en la historia el VAR ha llamado al árbitro. Es evidente que esta es una jugada en la que el VAR ha intervenido. En otros tiempos, en otros momentos, en otras situaciones. ¿Por qué no interviene con Vinicius y el Real Madrid? Yo entiendo que el madridista piense que no interviene porque hay algo ahí detrás. Porque González Fuertes tiene una cosa con el Real Madrid que le impide cumplir con su responsabilidad. Porque esta es una cosa que ve todo el mundo. Con la televisión del Real Madrid. Todo el mundo. Y tienes que pensar mal. Tienes que pensar mal. Y a la gente hay que decirle, piensa mal y acertarás. La información que ha contado José Luis Sánchez de que en el vestuario todos sabían que González Fuerte estaba en el VAR, meter esa información en el vestuario me parece tóxico. Me parece tóxica. No ayuda, no suma, José Luis. No pongo tu información va a misa. No, la información. No estoy poniendo, no estoy hablando de la información. Me da miedo tu teoría de que la información que en el vestuario del Real Madrid sepan que González Fuerte tal y cual 8 meses después, meter esa información en el vestuario antes de un partido me parece tóxico. No suma, no ayuda. No se puede meter eso. Censurar la información. No, censurarla no. Que no lo pueden saber, que los jugadores eso no les ayuda. A los jugadores eso no les ayuda. ¿Por qué? Porque los intoxica. Les intoxica la cabeza. A ver, yo creo que Soria, él en su época, ¿cómo? a evitar que los jugadores del Sevilla... Al revés, pero si Soria nos dijo aquí... Pero ahora que hay medios de comunicación, redes sociales, es más fácil que se enteren que tú antes que impedías... Las escuelas impedías tú antes, pero redes sociales, Soria... Pero y pones el Chiringuito y te enteras. Pero si Soria nos explicó cualquier aquí... jugador sigue las redes del Chiringuito, cualquiera del Madrid, de España... Pero que antes... Y ven, Chiringuito pone... Perdóname, que antes del partido no era un clamor, ni muchísimo menos en redes sociales, quién era el árbitro del VAR. Eso no es noticia. Eso no es noticia. El del VAR, ¿quién es? El de la final de Copa. Y dije yo, te voy a explicar en la una reunión, cosa. Digo, uy, cuidado que no haya lío. Lo he dicho yo en la reunión. No, digo que Soria nos está diciendo ahora esto y ha presumido aquí 28.000 veces que tú eras el primero que le decías a los jugadores, el árbitro es así, entrarle por aquí, entrarle por allá. Tú le dabas información. Pero que el árbitro del VAR, 8 meses después, meter una información como esta, para mí es tóxico y se puede evitar, es lo que yo pienso. Toda la vida. Vamos a hacer historia, ha dicho. Toda la vida. Hace 8 meses, en una previa de una final de Copa. Os vais a enterar. Perdóname un segundo. Perdóname un segundo. Con razón. Lo que decía, el contenido de lo que quería lanzar, con razón. Que se cediera a lo mejor en la forma es otro episodio. Pero con razón en el contenido de lo que quería. Pero una vez que dices eso, nunca más puedes juzgar al Real Madrid. Lo pensaba, como bien han dicho, los 180 componentes del Comité Técnico de Árbitros. Pues oye, es un árbitro. Si tú te estás juzgando a ti, contra mí hay un juez, ¿Pero qué y juez? te pone a parir a ti un juez, Soria, entenderás que en un juicio contra mí dirás, está liquidado. el juez Claro, pero no es, aunque lo haga bien, no es independiente, Soria, estamos de acuerdo. Si hacemos